Les doy la bienvenida a una nueva charla de la sección Voces de la página Educación Física en Debate. En este caso se enmarca dentro del ciclo Entrevistas Extraordinarias, que a diferencia de los otros ciclos disponibles que se organizan bajo una temática o un aspecto en particular, este ciclo recupera conversaciones o aspectos que por alguna razón nos interesa abordar. Las razones seguramente que nos llevaron a proponer este invitado y esta charla se irán desarrollando seguramente a lo largo de la charla. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Ricardo Tagle. Ricardo Tagle es de Chile, trabaja en Chile, es profesor de educación física, especialista en fuerza y acondicionamiento y educación corporal. Tiene certificaciones como CrossFit, TACFit, StrongFit KB y KFF, Animal Flow, Steel Mice Flows. Es entrenador, educador y pensador en movimiento. Es fundador y director de The Human Lab, un laboratorio de exploración del cuerpo y la conciencia a través del entrenamiento físico funcional, la investigación somática y la educación transformadora. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado con fuerzas especiales, deportistas olímpicos, artistas del cuerpo y población en general. Ha desarrollado programas formativos, certificaciones internacionales y experiencias de aprendizaje que integran ciencia, arte y filosofía del movimiento. Él afirma que busca reconectar a las personas con su cuerpo, su potencial vital y su sentido de propósito. Así que, bueno, un poco muy escuetamente la presentación de Ricardo. Bienvenido, Ricardo, muy agradecido por haber aceptado la invitación. Como siempre digo, espero que puedas sentirte cómodo en esta charla. Gracias Gustavo. Primero, gracias por la invitación, por acercarte a conversar. Feliz de estar en este espacio. Me gusta charlar, me gusta la conversación, me gusta la discusión entendiendo como un intercambio de ideas, ¿cierto? Y sobre todo si es con un argentino, porque admiro la capacidad que tienen los argentinos de entablar una conversación interesante. Tengo muy buenos amigos en Argentina. De hecho, yo creo que van a surgir en esta conversación porque producto de esas reflexiones y de esos intercambios de opiniones es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Así que siempre agradecido de entablar una conversación con un amigo trasandino. Así Bueno, que muchas bueno, gracias. gracias. Entonces, veremos entonces cómo vamos conectándonos entre países también, más allá de las ideas y de nosotros en particular. Bueno, un poco para encuadrar e iniciar un poco esta charla, como les decía hoy, que por alguna razón siempre encontramos algo interesante para estas entrevistas, para las entrevistas de este ciclo. Les cuento que conocí The Human Labs a través de nuestra red social Instagram, donde Ricardo tiene ahí un canal de difusión que para mi sorpresa, o por lo menos lo que pasa en general en relación a lo que pasa acá en Argentina, me encuentro con un canal de difusión, con una forma de difundir en redes sociales muy particular. Normalmente en nuestro campo hay como una división, como un divorcio entre la producción académica, por un lado, con todos los canales de producción académica que Mm. conocemos, y por otro lado, una forma de abordar el campo, de tocar nuestras temáticas, quizás, para mí entender, por ahí muy superficial en lo que es redes sociales y lo que es este tipo de comunicación. No pasan de videos, de algunos comentarios, Mm. o de mostrar algunas cosas. Sin embargo, Ricardo ahí hace un ensamble que me parece muy interesante, utiliza las formas y los métodos actuales de los que todo el mundo tiene acceso, pero a su vez propone cosas interesantes, fundamentadas, con bibliografía, propone una cosa ahí, un ensamble muy interesante en estos dos mundos que a veces están muy separados. Y
Y además, como un plus, que incluso nos parece más interesante todavía desde nuestra página, porque esa es la intención que tenemos, propone discutir, como decía hoy Ricardo al inicio, discutir, debatir, poner a discusión, poner en público discursos hegemónicos, establecidos, que funcionan en el sentido común y propone ahí pensar, repensar, ver, discutir. Y esto nos pareció interesantísimo y por eso estamos acá, ¿no? Así que Ujú, bueno, ese encuadre como para ujú. poder entender de qué va esto. Y para eso lo primero que tengo que preguntarte, Ricardo, es cómo nace esta intención, cómo nace esta preocupación, desde dónde, por qué te Ujú. dedicas y pones este esfuerzo en hacer algo que es interesantísimo para el campo. Antes de contestarte, agradezco la introducción, porque me aclara mucho más lo que estoy haciendo. Muchas veces es una intención, un entusiasmo, pero escuchándote, entendí que en ese entusiasmo también hay una búsqueda intencionada y te lo agradezco. ¿De dónde nace esto, Gustavo? A ver, yo lo vengo masticando hace, yo diría, unos 15 años atrás, ¿bien? ¿De qué manera podemos enriquecer nuestros espacios de trabajo? Hablo de nuestro rubro en particular, nuestros espacios de trabajo que están demasiado enfocados, como tú bien lo dijiste, demasiado enfocados o encapsulados, yo diría, en dos grandes áreas, o el rendimiento o lo estético. Y, y a mi parecer es una perspectiva eh, que puede empobrecer la experiencia motriz de una persona. ¿Bien? Podríamos entregar muchas más herramientas, podríamos entregar muchas más experiencias, podríamos abordar los problemas de áreas muy distintas, pero nos hemos encapsulado. Esa sensación, ese parecer, que como te digo, vengo masticando hace 15 años, toma, se cristaliza hace unos 7 años atrás con la fundación de mi espacio de Human Lab y, y aún así sentía que me quedaba corto, que no estaba pudiendo expresar lo que quería expresar, que es este abordaje de la problemática de salud, abordarla más allá del individuo, entendiendo que es un fenómeno colectivo y por ende un fenómeno sistémico y estructural. Por ende es un fenómeno político. Entonces, si estoy interesado o si estamos interesados en nuestro medio en solucionar problemas de salud, en entender que hay problemáticas estructurales, a mi parecer necesitábamos ampliar la discusión, entender que nuestro rubro de acción no se limita a la biología, no se limita a la anatomía, a la biomecánica o a modelos de entrenamiento eh, tal A o B, sino que teníamos que salir de nuestras pequeñas trincheras, que muchas veces las defendemos, ¿cierto? Defendemos un método y nos atrincheramos y combatimos, y creo que es una pérdida de energía. Deberíamos estar ocupando la inteligencia colectiva, todas nuestras capacidades, porque nuestras sociedades, la tuya, Gustavo, la mía, nuestras sociedades están enfermas y hay datos que lo apoyan. No es un parecer porque se me ocurrió hoy día en la mañana. Hay una experiencia concreta que nos dice que nuestras sociedades están enfermando y no hay retroceso. De hecho, esas unidades de medida que podemos utilizar para entender que nuestras sociedades están enfermando, esas unidades de medida se están incrementando. Y peor aún, están tomando nuestros niños. Entonces, ante eso, creo que tenemos el deber, incluso
ético de plantear la discusión desde otra perspectiva. Empecé a entenderlo eh, cuando integré conocimientos desde el modelo biopsicosocial, ¿ok? Y llegué al modelo biopsicosocial partiendo por entender la experiencia del dolor. Hace unos 10 años atrás fui a un taller acá en Chile, a un taller de actualización de el conocimiento que tenemos sobre el dolor. Un taller que me voló la cabeza, Gustavo, porque eh, rompió varios paradigmas que hasta el día de hoy están en la industria del fitness, ¿bien? Y en ese taller, la persona que expuso nombró el modelo biopsicosocial, es decir, que ya teníamos que empezar a entender los fenómenos del ser humano desde una perspectiva mucho más amplia. Ya los fenómenos no son netamente estructurales o biológicos, sino que eh, involucran muchísimas otras variables en sistemas que son muy complejos, es decir, hay muchas variables interrelacionándose entre sí, y eso me abrió el entendimiento a, a poder comenzar en ese tiempo a reflexionar en estas dinámicas que estamos observando en nuestra sociedad actual. La obesidad, sedentarismo, eh, las deficiencias estructurales como para hacer ejercicio, etcétera. A mí me interesa muchísimo el área salud del ejercicio, no tanto el rendimiento. Cuando joven me dediqué mucho a eso y ya no quiero más de aquello. Lo estético nunca me llamó la atención. Siempre entendí que era un fenómeno cultural puntual, ¿ok? Entonces, desde mi perspectiva y desde mi ánimo, no me metí en ese ámbito, pero sí me involucré muchísimo con la salud. Y para empezar a entender aquello, tuve que eh, ampliar la mirada hacia la sociología, hacia la antropología. Ya esta semana descubrí el urbanismo, Mm. decir de qué manera nuestra estructura urbana puede influir en el estado de salud mental de una población en particular. Entonces, he ido descubriendo capas y capas y capas de complejidad y de áreas que se van interrelacionando entre sí. Y yo creo que el modelo biopsicosocial es el punto de partida, Gustavo. Y eso, como te dije, lo vine a entender o a descubrir, más que entender, descubrir hace unos 10 años atrás. Y desde ahí, hace muy poquito tiempo atrás, hace unos 3 meses, tomé la decisión de decir, ¿saben qué? Voy a cambiar el formato de comunicación de mi espacio y me voy a arriesgar porque no pierdo nada. Voy a ver si resueno con alguien y empecé a incorporar estas reflexiones, mis propias reflexiones. Ahora, con un cierto nivel de responsabilidad intelectual, es decir, de alguna manera intento, como decía un gran mentor chileno, que seguramente lo conoces, don Carlos Saavedra, un gran fisiólogo del ejercicio, intento mentir lo menos posible. Él, él comenzaba sus clases o sus talleres y exposiciones, queridos muchachos, voy a intentar mentir lo menos posible. Claro. Entonces, vengo recién a descubrir por qué lo decía, ¿cierto? Estamos llenos de sesgos, repletos de desinformación. El mismo conocimiento científico cambia, avanza y se va reestructurando mes a mes. Entonces, encuentro muy sensato comenzar diciendo voy a intentar mentir lo menos posible. Me lleva a un dicho de un profe también cuando quería definir la investigación, ¿no? Planteaba, Ujú. la investigación es intentar dejar de decir cualquier cosa, ¿no? Claro, Claro, ¿no? Porque sí. bueno, pasa esto que vos planteás, ¿no? Son campos, son muchos campos los que se interrelacionan y muchas veces o perdemos de vista o nos encapsulamos, como vos planteabas hoy, y nos metemos adentro de un campo y nos perdemos todas esas relaciones que hay.
y se van armando como un sentido común, como una cuestión establecida que incluso llega, creo, por lo menos pasa acá en Argentina, llega al punto de decir, bueno, pero ¿y de dónde sacaste eso? ¿Cómo pensás esto que vos planteás hoy desde ponerlo desde un lugar? Son tus reflexiones, pero lo planteás que lo tomaste de algún lugar, que lo estudiaste de algún lado. Ujú, Y llegas a preguntar y te dicen, no sé, en realidad fue siempre así. Y justamente lo que vos planteás desde tu trabajo, no solamente la forma de hacerlo, sino lo que veo que planteás desde Human Lab, es que lo que hay que desarticular muchas veces es eso de que siempre se hizo así y no porque siempre se haya hecho así o porque muchos lo digan y lo piensen, esté bien. O quizás no necesariamente ponerlo en la balanza de bien o mal, pero digo, podría ser de otra forma. ujú, ¿Qué consecuencias trae A y qué consecuencias trae B o qué beneficios trae uno y otro? ujú, Entonces, eso es lo que te planteaba hoy que me pareció interesante. Y para hacer eso vos te plantás desde un lugar. Primero me dijiste, por lo menos lo que pude descubrir, vos corregime. Pensás que las cuestiones, que pensar esto y que todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, educar el cuerpo, enseñar, es colectivo y para nada individual. Creo que estás parado de ahí donde vos lo planteás. Estás parado de fundamentar lo que decís, pero un poquito, y desde el paradigma biopsicosocial, pero un poquito más allá, ¿desde dónde vos te parás para mirar? ¿Cuál es tu lente? ¿Cómo decís, yo todo lo que digo, pienso y cambio de idea, estoy parado desde acá? Yo considero que soy una persona que mira desde este lugar. ujú, ¿Desde ujú. dónde? Como profe, como educador, como Mm, científico, ¿desde dónde te parás? Interesante, ¿eh? Interesante pregunta. Mm, Antes de contestar, voy a tomar algo que dijiste, que mencionaste. Claro, no nos paremos en lo bueno o lo malo, porque no es una reflexión moral, ¿bien? Es como entender que hay un fenómeno y ponerlo sobre la mesa y tratar de descomponer aquel fenómeno para volver a juntarlo y volver a reconfigurarlo, ¿cierto? No es una dicotomía, una falacia dicotómica de bueno o malo. No es mi intención. Y creo que estoy siendo cuidadoso con los comunicados en ese sentido. No evito caer en la tentación de describir algo como bueno o malo, ¿bien? Sino que intento exponer las variables que estoy viendo actualmente y las posibilidades. Y ahora a tu pregunta, eh, am, te podría decir que desde todo, desde mi rol de padre, incluso tengo hijos y los veo y digo qué mundo estamos configurando para que ellos se eduquen o se relacionen de una buena manera, desde profesional, es decir, desde ser responsable con los argumentos que puedo exponer. em, Desde mi parte más sensible, es decir, hay una búsqueda estética también, es decir, una búsqueda estética, me refiero no solo a lo superficial, sino que a cómo sentimos nuestra cultura, ¿bien? Cómo la percibimos y cómo la transmitimos. Esa es la búsqueda estética. De todos los roles, no puedo encapsularme en uno, Gustavo, y esa creo que es mi respuesta, esa creo que es mi respuesta más honesta. ¿Bien? Pero sí hay una mezcla entre científico y humanista muy clara. Científico en lo de intentar no mentir, intentar mentir lo menos posible, a eso yo lo llamo esa búsqueda científica. Y humanista es porque es, es, es una experiencia humana. El movimiento, el entrenamiento, la salud es una experiencia humana y es una experiencia social. Y ahora, yendo a lo otro, al- hay una narrativa, eh,
hay un mandato actual al menos en cómo se está configurando Occidente al día de hoy, porque eso nos está tocando vivir a ti y a mí, Gustavo. No nos está tocando vivir en el medioevo, no estamos en el 1200, estamos en el 2025. Por ende, hay un contexto sociocultural determinado que es muy reconocible en Occidente y que está apelando de forma exagerada, diría yo, o exacerbada al individuo. ¿Ok? Y sin pasarme al otro lado, es decir, a evadir toda responsabilidad individual, porque creo que no sería sensato tampoco, porque así le quitamos dignidad al individuo, ¿ok? Eso no quiero caer en ese error, pero sí reconocer que hay las dinámicas sociales, las dinámicas colectivas, las dinámicas estructurales afectan e intervienen en la salud de ese individuo. Entonces, no es solo la voluntad del individuo, sino que es el contexto y las condiciones en las cuales se desenvuelve. ¿Bien? Y para eso hay muchísimos antecedentes. Y esos fenómenos me tienen que traspasar. No puedo frenarlos con mis propios sesgos. Porque tal vez, qué sé yo, cuál sea mi acervo ideológico, pero como científico humanista debo aperturarme a entender que hay conocimientos y antecedentes y, y líneas de pensamiento que pueden ir en contra de aquel acervo ideológico y tengo que dejarlos que me intervengan y cambien mi opinión. Si no estoy dispuesto a cambiar mi opinión, no tiene ni un sentido esta conversación, no tiene ni un sentido nada de lo que estamos haciendo. Entonces, intento también dejar de lado lo ideológico y lo dogmático, sino que estar siempre curioso y siempre atento a cómo es que se manifiestan los fenómenos y qué antecedentes tenemos, qué conocimientos tenemos de aquellos fenómenos. Yo creo que ahí estoy respondiendo un poco tus preguntas, Gustavo, Sí, ¿cierto? disculpa que no te deje avanzar porque quiero tocar ahí algo que me parece interesantísimo. Digo, no te dejo avanzar ahora en este momento para charlarlo, ¿no? Me parece interesantísimo. Hay una cuestión en esto que vos planteabas, no tomarlo por lo bueno, por bueno o por malo, no hay aquí una, que eso sí nos hizo mal. Creo que como campo la posición de plantear un montón de cuestiones del conocimiento, de la ciencia, plantearlo en el ámbito de lo moral, si es malo o bueno, creo que sí nos hizo mal como campo. Pero Mm, digo, vos ponés ahí y el nombre de tu espacio se llama The Human Lab y hablas de una mm, ciencia humana y hablas de la ujú, cultura y lo individual. Y a mí me gustaría saber ahí cómo vos pensás lo humano, digamos, ¿no? En esta ujú, interrelación entre todo lo que vos hablabas hoy, como el urbanismo, cómo funciona, mm, esta cuestión ujú, colectiva, de esta ujú, cuestión que no pasa por lo individual, pero afecta a lo ujú, individual. ¿Cómo ujú, pensás lo humano en relación a ujú, la cultura? ujú, En esto, ¿no? En educar el cuerpo, en enseñar, ujú, en entrenar, ujú, en poder, lo que tiene el movimiento. ¿Cómo pensás esa relación entre cultura y humano? ujú, ujú. Este, Sí, ahí tengo como puede ser muy complejo aquello, puede ser muy complejo abordarlo, tengo un punto de referencia, ¿ok? Que es, que este punto de referencia luego voy a hablar de él porque viene de unas conversaciones con colegas argentinos. Y este punto de referencia tiene que ver con un abordaje evolutivo. Ok, me explico. Soy un individuo de una especie en particular, que estoy habitando un contexto en particular, pero esa especie en particular no nació hoy, no nació ayer, la semana pasada, sino que tiene, digámoslo así, un historial. Ah, un historial que desencadenó en tener un acervo genético en particular. Ese historial estuvo supeditado a fuerzas que lo fueron conformando. Entonces, cuando me refiero a este enfoque evolutivo, es decir, poner en la palestra, poner en la mesa
ok, este individuo de esta empresa en particular que tiene estas adaptaciones específicas en particulares, que se manifiestan en lo social, se manifiestan en la forma como me relaciono, se manifiestan en las búsquedas como especie, etcétera. Bueno, ¿estamos o no estamos en un contexto que nos nutre? Entonces, individuo, ¿sí? Desde la perspectiva evolutiva, entendiendo que el contexto actual no está conversando muy bien con ese individuo en particular. Y de ahí nace este punto de partida. Esa es mi coordenada 0, por decirlo de alguna manera. De ahí hago mi plano cartesiano, de ahí marco mis coordenadas, para no perderme, Gustavo. Porque si no, por dónde lo abordo? Yo lo abordé desde ahí. ¿Ven? Y no solo yo, sino que este grupo de colegas, principalmente argentinos. Fíjate que hace unos 13 años atrás nos juntamos en Mendoza. Nos juntamos en Mendoza un grupo de colegas latinoamericanos que veníamos del mundo del CrossFit, ¿cierto? De esta marca estadounidense, de un formato de entrenamiento, y que la mayoría de nosotros teníamos gimnasios de CrossFit y que estábamos en su momento, en el principio, encantados con los principios fundamentales de CrossFit, pero nos fuimos desencantando. Nos fuimos desencantando porque empezamos a percibir o a intuir hacia dónde iba a derivar tal cosa, tal manifestación de la industria. E iba a derivar a donde deriva todo, al rendimiento, a lo estético. Y a este grupo de personajes locos no nos sentíamos incómodos con aquello. Nos sentíamos muy incómodos hacia dónde estaba derivando. Y nos juntamos en Mendoza para repensar, para discutir, para reflexionar sobre aquello. Y ese fin de semana, explorando nuestra metodología en nuestro espacio, nace una definición de salud, nace una definición de este individuo moderno, este Homo domesticus, como lo llamamos, Homo domesticus, este enfoque evolutivo, y también nace una línea pragmática de trabajo, es decir, eh, recuperar nuestro cuerpo, rehabitarlo, volver a integrar aquellas adaptaciones que son intrínsecamente humanas y que nos están incorporando en la práctica habitual o de la industria del fitness, por ponerle un nombre. ¿Bien? Um, entonces, resumiendo, mi punto de partida es aquello, esa coordenada de referencia es el enfoque evolutivo. Y desde ahí me planto o nos plantamos y desde ahí empezamos a entender cómo este individuo en este contexto moderno se está relacionando. ¿Bien? Y tomamos como referencia unos conceptos de Mario Di Santo, que tú lo debes conocer perfectamente, Mario Di Santo. Él habla del fenómeno observado, el fenómeno de la modernidad, y cómo esas variables, la hipocinesia, la hipercinesia, la nutrición discordante con nuestra adaptación evolutiva, la hiposomnia, la carencia de descanso. Nosotros en ese fin de semana le agregamos una quinta a esa tétrada, em, el déficit de naturaleza. ¿Bien? Entonces tenemos 5 componentes, 5 variables que denominamos el fenómeno observado actual, ¿cierto? En nuestro contexto civilizatorio presente. Y esas variables son no, ni siquiera a nuestro entender, sino que pudiendo observar solo pudiendo observar solo las estadísticas de enfermedad, tú puedes agrupar la mayoría de las enfermedades modernas, la puedes agrupar en una de esas 5 variables. Entonces, hay algo que está pasando en nuestro entorno moderno que nos está enfermando. Y ese entorno tiene que ver cómo hemos configurado eh, nuestra sociedad, básicamente, nuestra forma de vivir. Y por eso te digo que es un problema colectivo, no solo individual. Entonces, la industria moderna o nuestra, nuestro actual mandato cultural exacerba la responsabilidad del individuo. El, el pobre es pobre porque quiere, el gordo es gordo porque no tiene voluntad o porque es flojo.
y deja de lado una mirada más sensata, más amplia, más profunda y más compleja, que es de qué manera ese individuo presente en una estructura social o colectiva se enferma. ¿Ya? Y cómo Entonces, ahí, cómo nos saca responsabilidad, digamos, desgraciadamente, poner todo en el individuo, ¿no? Porque en definitiva nosotros, o vos o nosotros que estamos pensando en educar al cuerpo, nos resulta absolutamente cómodo. Y si la culpa es del individuo y la culpa es del otro, yo sigo acá, a donde estoy, haciendo todo como siempre se hizo, y bueno, y si este no funciona, o este se enferma, o este no hace, es es culpa de culpa de él, él. ¿no? Y cómo ahí Mm. nos quita responsabilidad, que es muy del sentido común, digamos, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el individualismo que vos planteabas. Y ahí, ¿cuáles son los conceptos centrales que te parecen centrales en el sentido de poder pensar todo esto que ustedes pensaron, que me estás diciendo, y Ujú. poder discutir lo que funciona como más fuerte, como más potente hoy? ¿Cuáles son esos conceptos que vos considerás fundamentales? Repensemos esto. No podemos pensar, no podemos avanzar, empezar este campo sin replantearnos, no sé, hoy planteaste el Ujú. tema de la belleza, planteaste el tema de lo individual, ¿cuál sería eso central que te parece que hay que poner a discusión y que hay que pensar si está naturalizado y cómo podemos salir de ahí? Uno, redefinir el concepto de salud. ¿Qué es la salud? Ese fue uno de los conceptos pilares de esa discusión hace 13 años atrás. Y llegamos a una conclusión bien interesante que em, para nada original. Después fui entendiendo que era para nada original, porque ya había muchos pensadores y mucha gente reflexionando sobre aquello, que recuerdo era, para nosotros salud era esta expresión epigenética óptima, especie específica, es decir, de un individuo, una especie en particular, em, en un entorno determinado, en las relaciones que se generan con ese entorno determinado. ¿Bien? Es decir, de qué manera mi acervo genético se puede expresar de forma óptima. ¿Ok? Y después nos empezamos a dar cuenta que esas afirmaciones ya estaban muy definidas por otros personajes. Entendimos que había una definición de salud llamada alostática, que era muy distinto a la búsqueda del equilibrio de la homeostasis, sino que la alostasia incorpora este diálogo permanente entre individuo y entorno, ¿cierto? No hay una búsqueda de equilibrio, es un equilibrio dinámico. A veces estoy acá, pero a veces estoy acá, y a veces estoy aquí. Entonces, estoy permanentemente en una dinámica relacional con mi entorno. Muchas veces lo que pasa es que ese entorno es tan fuerte, tan potente, que la carga alostática, la carga sobre todos mis subsistemas, es colapsada. Entonces la dinámica empieza a ser subóptima. Entonces, primero, entender individuo y entorno. Individuo y entorno. Lo otro que empezamos a entender es que y yo he ido cambiando un poco de opinión al respecto, ¿ah? Pero te lo voy a nombrar. Empezamos a entender que los gestos motrices que inoculábamos al individuo eran relevantes. Es decir, individuos de una especie en particular que están muy bien adaptados para cierto espectro motriz. En el caso del ser humano somos, perdón, principalmente bípedos, bípedos, am, gestos principalmente unilaterales, contralaterales. ¿Bien? Y veíamos que en los espacios donde se inocula movimiento, es decir, los gimnasios tradicionales o en ese tiempo los gimnasios de CrossFit, había una exageración de gestos bilaterales y en un solo plano motriz, o sea, con la exageración de un solo plano motriz. Y nosotros planteamos la duda sobre aquello.
¿Por qué si una especie, un individuo, una especie en particular que está muy adaptada, muy bien adaptada y se enriquece mucho con gestos unilaterales, contralaterales, ¿por qué aquellos gestos no son incluidos en estos espacios de entrenamiento? Y esa fue la primera crítica, y de ahí nace también una línea pragmática. Es decir, ok, en nuestros espacios de entrenamiento, en nuestros lugares, en nuestra forma de enseñar, vamos a ocupar el uso de gestos multiplanares, contralaterales y unilaterales para aprovechar nuestras adaptaciones evolutivas. ¿Ya? Fue una de las resultantes de esta discusión, de este cónclave, de estos locos que encontraron un grupo de amigos que resonaban en lo mismo. Y de ahí empiezan ya a subdividirse y cada uno ahora está repartido en Latinoamérica. Um, hay amigos en Mendoza que están aplicando aquello en su gimnasio, amigos en Córdoba, en Perú, en Brasil, en Colombia, acá en Chile obviamente, ¿cierto? Empezamos a cada uno en sus propios reductos a de alguna manera pregonar y practicar aquello. Y hemos tenido muy buenos resultados, fíjate, en términos de bienestar, de cómo las personas se empiezan a sentir con su cuerpo. Ese es un segundo precepto. Y bueno, como te iba diciendo, y me queda un último, vamos, lo incorporé, es una reflexión que incorporé hace muy poco, que tiene que ver con, yo lo llamo, rehumanizar el fitness, es decir, volver y poner el foco en la complejidad de las relaciones que nos conforman como seres humanos, como te dije, desde el prisma biopsicosocial, ¿ok? Em, y eso tiene que ver con que muchas veces en la industria, llamémoslo así, en el mercado del fitness, hay, yo diría, tres pilares claves. Uno es una industria que apunta a la rentabilidad, porque sí, porque es parte muy enfocado también en lo estético y también muy enfocado en la cultura del rendimiento. Entonces, con- y me llama mucho la atención porque contrasta mucho con la cantidad de personas en nuestros países que no participa, no está habituada ni hace presencia en estas experiencias. Entonces, algo está ocurriendo que las narrativas y los mandatos um, no son lo suficientemente coherentes con la experiencia humana como para que las personas puedan incorporarse en estas experiencias que sabemos que son saludables. ¿Bien? Entonces, ahí hay un componente que yo he estado analizando estos últimos años que tiene que ver con, oye, volvamos a repasar estos mandatos, estas narrativas, este lenguaje, estas experiencias, incluso las metodologías. Eh, Hagámosla más humano, recuperemos el cuerpo. Ya el cuerpo no, en este esquema de rentabilidad, de estética y de rendimiento, el cuerpo es un objeto a mejorar. Entonces, el cuerpo es algo que tengo, no es algo que soy. ¿Bien? Y, por ejemplo, desde las escuelas somáticas o desde otro tipo de escuelas dicen, oye, no, el cuerpo es lo que somos. Yo soy cuerpo. Por ende, con todas mis relaciones y con todas mis interrelaciones. Y Entonces, no, y no necesariamente a mejorar, Ricardo, ¿no? y no Porque es, es un producto a vender, que no necesariamente sea porque, y entra en la lógica del mercado, una lógica mm, amoral, ¿no? Que ni mm, siquiera necesita ser mejorado para vender. Si es necesario venderlo y se vende más de otra forma, que no sea mejorándolo, enseñándolo, se lo vende. se lo vende. Claro, mejorar empaquetarlo y que sea muy atractivo ese empaquetamiento. Y actualmente con la hipervisibilización,
producto de redes sociales, hemos visto ese fenómeno de forma exagerada, y no estaría hablando de esto si es que aquello no generara una, una distorsión en el individuo, porque sabemos que los jóvenes, los niños, están teniendo um, problemas de autoimagen, producto de aquello. Entonces, no sería un problema a poner sobre la mesa si es que no estuviera generando lo que está generando. Un incremento de la ansiedad en jóvenes con respecto a su autoimagen, en un incremento en la, mm, la baja autoestima que se tiene al observar tu propio cuerpo con aquellos cuerpos que son vistos en una hegemonía estética en particular. Entonces, ante eso, claro, la modernidad separó al sujeto de su cuerpo, lo separó. Es un no. Tu cuerpo es algo que se tiene, se empaqueta y lo vendes. ¿Ya? Entonces, a lo que las reflexiones que estoy planteando y que han tenido, a sorpresa mía, mucha resonancia. Mucha gente se siente interpelada con aquello y siente cierto nivel de coherencia. ¿Ya? Es como, recuperemos el cuerpo como sujeto. ¿Ya? Y intentemos, intentemos eh, visibilizar esos mandatos que son netamente culturales. Y volvamos a tener una experiencia con nuestro cuerpo más, más familiar, más sana, más saludable, más rica, más expansiva, no tan limitada, anclada a estos mandatos culturales que sabemos a qué apuntan, básicamente. Y esa es la última, es como el último pilar de estas reflexiones que he estado comentando. Y te hago la última pregunta, porque Ujú, yo puedo deducirlo desde todo lo que venís diciendo, pero me gustaría que vos como lo resumas o lo sistematices o lo expreses. ¿Dónde ves lo político o cómo pensás vos lo político de repensemos, discutamos, pongamos a discusión, fundamentemos, rompamos las cuestiones o demostremos que las cuestiones hegemónicas funcionan de una forma o de otra forma? Digo, ¿cómo vos pensás cuando pensás en lo político que me dijiste al principio? ¿Cómo sintetizás en todo esto que me venís diciendo qué es lo político de pensar el cuerpo, el entrenamiento del cuerpo, la enseñanza del cuerpo, la ujú. educación del movimiento? Te voy a contar cómo se me hizo claro a mí primero, ¿ya? Eh, Se me hizo muy evidente. Mira, hace un año atrás me llamaron de un partido político en particular. No voy a decir para qué. Me llamaron como para reevaluar el rol del Ministerio del Deporte en el programa de gobierno de ese partido político en particular. Yo dije que sí, acepté, pudiendo o no pudiendo estar de acuerdo con el marco ideológico de ese partido, pero dije que sí porque uno, me interesaba justamente abordar el fenómeno desde otra perspectiva y relacionarme con personas que supuestamente iban a estar pensando en resolver temas país. Entonces, por aquello me acepté, me incorporé a esta materia de estudio, a este trabajo y, claro, te das cuenta que por mucho que un individuo tenga facultades o potencial y las exprese, el fenómeno estructural, por ende colectivo, es clave en que el individuo alcance o no alcance eh, ciertos propósitos. Desde ahí, desde ahí comencé a entender que no podemos pedirle al individuo que duerma bien, coma bien, entrene, si es que no hay una estructura colectiva que ayude a ese individuo a expresar esos intereses. Y esto es para todo aspecto. Y por ende, es un problema político.
Por ende, abarca lo colectivo, abarca lo político, porque abarca las decisiones que tenemos que tomar todos los individuos que componen una sociedad. Eso es uno. Y desde ahí empezar a tomar conciencia que incluso eh, el cuerpo ya es político. El mismo cuerpo se transforma en un objeto de la política, con ciertos mandatos que están presentes en nuestra cultura. Entonces puedes ir escarbando mucho más profundo, y empiezan a aparecer una serie de argumentos que están muy bien estudiados, muy bien abordados, y para mí fue, por ejemplo, muy decidor la lectura de David Le Breton. David Le Breton tiene dos libros que para mí han sido claves en este último tiempo. Imagínate, Sociología del cuerpo, ya el título te dice que se habla de otra cosa, y antropología de el cuerpo y modernidad. Y David Le Breton aborda aquello desde el punto de vista político, es decir, esto es un fenómeno colectivo. ¿Bien? Las narrativas de nuestra cultura afectan o no afectan nuestra salud. ¿Bien? Creo que viene por ahí. Y estoy recién como explorando todas estas posibilidades, recién abriéndome la posibilidad de pensarlo de esa manera. ¿Bien? Am, pero ante la magnitud de los problemas que estamos enfrentando como sociedad, es decir, te pongo el caso de Chile. Para el 2050, o sea, a la vuelta de la esquina, Chile va a tener se estima que un 35% de la población chilena va a ser mayor de 60 años. O sea, un alto porcentaje, más de un tercio de la población chilena va a tener mayor de 60, va a estar en ese tramo etario. Sabemos que al día de hoy es más del 85%, 85-86% de la población chilena es sedentaria. ¿Ok? Y cerca del 45% es obesa. Entonces, es un problema que para el 2050 vamos a tener gente muy vieja, que fue muy sedentaria y que una gran probabilidad de que sea obesa. Una fragilidad orgánica, una fragilidad biológica que va a impactar en nuestra sociedad. Sociedad toda. Lo, lo queramos o no, a mí, a ti, lo queramos o no, va a impactar, porque van a ser consumidores de un sistema de salud que funciona más o menos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Por eso te digo que es un problema político, es un problema colectivo, y el mandato cultural actual está exacerbando eh, el problema del individuo. Al- pero, ojo, no quiero decir que todo pasa a lo colectivo, y en esto quiero dar harto énfasis en que no podemos tampoco perder la dignidad del individuo, porque sabemos que hay individuos que a pesar de todo surgen, a pesar de todo mejoran, a pesar de todo llegan a otro espacio. Em, Eso no se puede perder. ¿Bien? Ojo con aquellos discursos. Entonces, rescatemos la dignidad del individuo, pero demos estructuras bases. Y no hablemos de flojera, y no, no hablemos de que perdón, el pobre es pobre porque quiere, y no hablemos que el gordo es gordo o el obeso, bueno, ustedes me entienden, el obeso por falta de voluntad. Hay infi- una infinidad de variables que se relacionan entre sí, que forman estos sistemas dinámicos complejos eh, en donde tenemos que tomar conciencia de aquella complejidad y no reducirlo a una narrativa simplona, irresponsable y culpabilizadora. Lo que pasa es que también no, cómo funciona ahí esta tendencia a la individualización como una herramienta del capitalismo,
no me Tardío. capitalismo y capitalismo cruel, ¿no? De Sí. esto quizás volviendo hoy a lo que decíamos, ¿no? No, no Mm, importa cómo, pero yo te tengo que vender. mm, Y bueno, y cómo ahí esa relación y cómo esa relación, porque en la medida en que tengamos a individuos mucho más individualizados, mucho más sin conciencia del otro, de lo mm, colectivo, de lo político, es mucho más mm. fácil vender, ¿no? Es mucho más ¿Verdad? Es mucho más fácil. rentable, y mucho más Mm, rentable, ¿no? Y bueno, no. Mirá, Ricardo, la verdad que así es. es una charla interesantísima, me quedan un montón de cosas, sabía que podía pasar esto y no me equivoqué, era una posibilidad, pero para darle más o menos el mismo formato a todas las entrevistas, en relación a tiempo, lo que te propongo es como un cierre, o se los propongo a todos, que me Mm, puedan decir respecto a lo que estuvimos hablando, ya sea que estaba pensado desde antes, cuando estaba pactada la ujú, entrevista o que surgió la entrevista, aquello de que no pueden dejar de decirlo, ¿no? Aquello de decir, tengo esta oportunidad, bueno, yo sí o sí quiero decir esto, ¿no? Como ujú, algo que no surgió, que ujú, esperabas que surja, o que venís diciendo hace un montón de tiempo y querés repetirlo, o que ujú, nadie lo dice y querés decirlo, o que se ujú, dice y querés... Digo, eso que tengas más ganas de decir sobre todo lo que estuvimos hablando, como ujú, para cerrar. Sin límite de tiempo, ¿eh? Te digo cierre y te hablé de cierre y tiempo para llegar a esta pregunta, pero tomate el ujú. tiempo que quieras para decir lo que más tengas ganas de decir al respecto de lo que estuvimos hablando. Es lo que voy a decir lo que me digo a mí mismo, ¿ok? Que me lo tomo como, lo incorporo como una advertencia para mí mismo, que tiene que ver con, dado lo complejo de los problemas, dado todas las variables que al día de hoy afectan, se interrelacionan, sobre todo los problemas de salud, porque ese es mi foco, la salud humana, querámoslo o no, la gente que nos dedicamos al movimiento, a la educación física, nuestro, nuestro foco es tener a un ser humano en una situación óptima, ¿cierto? Dado lo complejo de todas esas relaciones, em, hago el esfuerzo consciente e intencionado de no ser reduccionista, no reducir la problemática a una sola variable. ¿Bien? Ese esfuerzo es intelectual y tiene que ver con entender esta complejidad. Y dado que existe esta complejidad, la capacidad de escucha de la persona que tengo al frente, la capacidad de escucharlo, o sea, no solo escucharlo, sino que dejar que se permee en mí, es, es clave para nuestro trabajo. Tenemos que escuchar al otro porque hay una historia, hay una biografía que no conocemos y que tenemos que descubrir o sentir o percibir. ¿Bien? Hay una historia de trauma, hay traumas. No tienen que ser traumas severos, no es como que el tipo venía de una guerra, no, es trauma del el tener que levantarte todos los días porque tengo deudas que cubrir, eso ya es un trauma, porque hay una tensión diaria que se incorpora en tu cuerpo y que se expresa. Todo ese historial, todas esas dinámicas, no podemos reducirla a una o dos variables, ¿bien? Entonces, entendamos que tenemos a una persona, un individuo que se interrelaciona con el entorno, se interrelaciona desde el afecto, se interrelaciona desde, en fin, eh, intentemos hacer ese ejercicio. Y ese es el ejercicio y esa es la advertencia que me hago permanentemente. No reducir problemas complejos a un par de variables o una variable, en el mejor de los casos. ¿Ok? Y lo intento llevar a la práctica. Con mayor o menor éxito, no tengo idea, pero al menos sé que hay una complejidad. Entonces lo otro es que
las recetas, los tips, las recetas, en esta sociedad del algoritmo en la que estamos hoy día inmersos, Gustavo, ese algoritmo premia mucho eh, el reduccionismo. Los 10 tips para los 5 mejores ejercicios para los 3. Estamos premiando un empobrecimiento de la reflexión y de la discusión. Eso es lo que está premiando al día de hoy el algoritmo, que es la forma en que nos estamos relacionando. Y eso es lo peligroso. Cada vez menos Entonces, palabras y cada vez menos tiempo. exacto, ¿cierto? Porque Y no cada vez más solamente, certezas. claro, no solamente el reduccionismo en el Eh, pensamiento o en lo específico que vos planteás, sino a su vez es en tiempo, digamos, ¿no? Y en lo que sea más rápido, por lo tanto, se hace mucho más superficial. Ujú, ujú, ujú. Am, Hay un educador, Edgar Marín, y con esto puedo ir cerrando mi parte al menos, Edgar Marín que dice, el ejercicio de pensar es navegar en un mar de incertidumbres a través de un archipiélago de pequeñas certezas. Entonces, en eso estamos nosotros en este instante. Incertidumbre total, pero ahí tengo una certeza, al menos una pequeña certeza. Voy, me estructuro, me sumerjo de nuevo. Y ese es el ejercicio de pensar, que tiene que ver también con la conversación, ¿cierto? Y tiene que ver con el uso de inteligencia colectiva para que abordemos de alguna vez por todas estos estos problemas que nos están afectando como sociedad. Y en nuestro caso en particular es la salud. Bien, y Esto es lo que tengo que decir. creo que de tu espacio a mi entender, a mi muy humilde entender, creo que lo estás haciendo muy bien. Invito a todos los que hayan llegado hasta acá que sean aquellos pocos resistentes a los 15 segundos y hayan llegado hasta acá en esta charla. Claro, claro, Invito a visitar las redes, que es el único lugar que conozco por donde actuás, digamos, ¿no? Allá en Chile seguramente quizás tenés otros medios de Human Lab, porque la verdad que esto que plantea Ricardo sobre el final, y toda la entrevista, creo, a mi humilde opinión, lo hace muy bien y es realmente para mí, más allá de que hay, y esto es lo que vos planteabas, ¿no? La importancia de la charla y de la escucha, más allá de que yo podría o podríamos juntarnos en otro momento, en otra charla, a hablar de algunas disidencias que tenemos, ¿no? De algunas disidencias posicionales y teóricas. claro, claro. eh, Más allá de todo eso, digo, este, me parece interesantísima la posición desde donde planteás y cómo lo haces en las redes. Así que invito a quienes puedan acercarse al Instagram de The Human Labs, Ujú. y en otros lugares donde puedan encontrarlo a Ricardo. Así que Ricardo, bueno, un gusto terrible, me encantó. Ojalá podamos en algún momento tener otras charlas y de otro tipo y Feliz, como se sí, den. feliz, sí, feliz. Así que bueno, más que agradecerte inmensamente que hayas aceptado la invitación y que hayas aportado todo esto que pudiste aportar, no puedo decir, así que dejo el cierre para vos y nos Sí, despedimos. gracias, gracias Gustavo por la conversación, gracias por tu escucha respetuosa y también algo que noté en esta hora de conversación, que tú sabes escuchar, me di cuenta que sabes escuchar porque potencias la conversación. Y eso es muy agradable y quedo muy encantado de poder conversar nuevamente contigo, ¿bien? Em, yo sabía que tenía mis expectativas con respecto a esta conversación y se cumplieron absolutamente. Yo sabía que con un argentino nunca se puede conversar mal, nunca. Siempre hay un Bueno. tema, siempre hay un tema y siempre lo abordan de diferentes áreas. Yo sabía que esto iba a culminar de esta manera, así que muy agradecido. Bueno, Ricardo, gracias, un abrazo, que sigas bien. Un abrazo, un abrazo.